Hoy nos adentramos y también nos cuestionamos esa defensa de lo indefendible. Aquello que se quiere pero no se puede ocultar por más que se intente, incluso bajo técnicas represivas. Al menos eso es lo que intenta hacer Estados Unidos con las protestas de universitarios que comenzaron hace 2 semanas, pero que cobraron mayor repercusión en estos últimos días por la adhesión de más estudiantes universitarios. De ellos, miles se han concentrado en decenas de campus de estudio y no quieren ser cómplices, dicen, del genocidio que mantiene Israel en la Franja de Gaza desde hace casi 7 meses. Es que Estados Unidos mantiene con el dinero de los contribuyentes el apoyo económico y armamentístico al régimen sionista, al régimen de Israel. Comienza Detrás de la Razón. Bienvenidos. Es el campus de la Universidad de Columbia. Este es el campamento de solidaridad con Gaza donde comenzó todo. Un campamento que ha generado tensión, pero más allá de eso, un movimiento estudiantil sin precedentes que ya se expande por una veintena de universidades en todo Estados Unidos. Ocurre desde hace 2 semanas, pero la prensa estadounidense lo ha ocultado. Ahora es imposible dejarlo en secreto. Miles de universitarios se han concentrado en decenas de campus de estudios. No quieren ser cómplices del genocidio, pues Estados Unidos mantiene con el dinero de los contribuyentes el apoyo económico y armamentístico al régimen sionista. Esta es la respuesta a la exigencia del cese el fuego y cese del envío de apoyo. Una represión nada nueva en la policía de Estados Unidos, que usa la misma táctica militar que la entidad sionista y en la mayoría de los casos ataca hasta matar. Esa protesta pacífica fue respondida con una fuerza excesiva e indignante, no solo por parte de la policía de Emory, sino también del Departamento de Policía de Atlanta. La escena de movilizaciones se ha vuelto recurrente a lo largo de estos casi 7 meses de genocidio. Las principales ciudades estadounidenses han albergado este tipo de concentraciones. Ahora cobran mayor fuerza en las universidades y en la fuerza joven. No importa cuán jóvenes seamos, no importa cuán pocas personas podamos ser, vamos a presentarnos y hacer todo lo que podamos. Para la gente de Gaza que no tiene voz en este momento, haremos todo lo posible para hacer su voz. Creo que salir y protestar pacíficamente aquí demuestra que hay una gran cantidad de personas a las que les importa. Pero, ¿por qué las universidades? Los manifestantes están pidiendo a sus escuelas que desinviertan y se desvinculen de todo el apoyo financiero de Israel. Se refieren a la venta de acciones en empresas que hacen negocios con un país determinado, en este caso Israel. La desinversión precisamente es una de las exigencias mundiales que junto al boicot y las sanciones buscan que Israel sea alejado política, económica y militarmente del mundo. Estoy muy orgullosa de los estudiantes del país que están resistiendo en la tradición de los movimientos sociales por los derechos humanos. Fue la guerra de Vietnam, el apartheid en Sudáfrica y ahora la liberación de Palestina. La tensión aumentó hace un día con las detenciones masivas, más de 250 en todo el país, y para este viernes las amenazas de mayores arrestos exacerbaría mucho más los ánimos de los estudiantes que advierten mantener las protestas hasta el cese del apoyo al sionismo. La representante demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ilhan Omar, visitaba ayer el campamento de la Universidad de Columbia en Nueva York, en solidaridad con el movimiento pro-palestino. Solo en esta última semana se han realizado más de 530 arrestos en las principales universidades en relación con las protestas por Gaza. El movimiento está muy lejos de darse por vencido. Se espera que en las próximas horas se duplique el número de universidades en protesta, lo que pone en jaque ese supuesto sistema democrático de Estados Unidos que bajo la falsa bandera de la libertad de expresión, de la mano con la represión, intenta no solo tapar, sino desviar la atención de un genocidio que deja más de 34.000 asesinados. Y estas son protestas que se registran, lo reiteramos, en más de 20 estados de los Estados Unidos y posiblemente la cifra incremente con el paso de las horas. Tema de análisis. Esta noche está con nosotros Denny Shaw. Denny es analista internacional, es profesor de estudios latinoamericanos y del Caribe de The City University of New York. Está precisamente en el campus de la Universidad de Columbia.
en Nueva York. También a lo largo de esta jornada nos acompaña Juan Carlos Espinal. Juan Carlos es periodista, bueno, vemos en pantalla a Denny, ya lo decíamos, es especialista además en estudios latinoamericanos y caribeños. Nos va a estar acompañando precisamente desde el lugar de la noticia, desde el campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde comenzó todo este movimiento hace 2 semanas. Ahora en pantalla, Juan Carlos Espinal. Juan Carlos es periodista, escritor, también director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Red Social CODI. Está en Santo Domingo, en República Dominicana. Señores, es un gusto saludarles, ya les veo en pantalla. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches desde la República Islámica de Irán. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas tardes, para nosotros es un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Saludos a Denny, quiero comenzar contigo. Estás en el lugar de la noticia, estás en el campus de la Universidad de Columbia. Allí comenzaba todo este movimiento de detengan el financiamiento al genocidio en la Franja de Gaza, y según diferentes informes de prensa, en varias universidades se ha registrado represión. ¿Cuál es el ambiente a esta hora donde estás? Y allí, en la Universidad de Columbia, Denny, te pregunto, ¿se ha registrado represión policial? Saludos a Hispan TV y a mi amigo dominicano Juan Carlos. Sí, hemos visto desde el miércoles pasado 10 días de resistencia en el nombre de Gaza para parar este genocidio, pero también 10 días de represión. Constantemente hay helicópteros encima de nosotros haciendo mucho ruido para que los estudiantes no pueden dormir. Han amenazado con invadir con la Guardia Nacional. Hay drones y los drones se mueven así, sacando todas las fotos que ellos quieren. Vienen muchísimos periodistas, pueden apreciar atrás de mí el periodismo del New York Times y CNN, y muchas veces meten cámaras en los rostros de los estudiantes, y los estudiantes han recibido muchas amenazas de muerte, amenazas que nunca van a trabajar. Entonces, es toda una campaña de intimidación sionista para sacar a esos acampamientos, pero los acampamientos solidarios con Gaza siguen floreciendo y creciendo a través de la nación. Juan, prácticamente estamos viendo cómo se está intentando invisibilizar a costa de todo, porque, a ver, la prensa estadounidense no estaba reflejando esto a lo largo de estos últimos 10 días, como bien decía Denny, desde que comenzaron estas protestas, sino que fue esta semana cuando tomó mayor repercusión todo este movimiento estudiantil. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está intentando invisibilizar todo esto? las negociaciones del cese al fuego en Gaza frente a las agresiones de Israel frente a Palestina está adquiriendo unos matices de crímenes de lesa humanidad. Hay un problema de imagen del gobierno de Benjamin Netanyahu, que tiene problemas internos en su país porque están presionando para su renuncia. Netanyahu necesita expandir más la guerra, y lo que está sucediendo en Estados Unidos, en las universidades, no es más que la antigua relación palestino-norteamericana que ha venido existiendo desde hace mucho tiempo. El gobierno de Joe Biden, hay que hablar de esto dentro del contexto de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Los republicanos siempre se han mantenido hostiles hacia el reconocimiento del Estado palestino. Así ha ocurrido en los gobiernos de Reagan, así ocurrió anteriormente. Solamente Ford y Carter pudieron tener algún tipo de iniciativa conjuntamente con Clinton. Sin embargo, no ha podido que hasta este momento los Estados Unidos reconocer el Estado palestino. Y bien, entonces el gobierno de los Estados Unidos está perdiendo autoridad frente a su pueblo, y obviamente que tiene que venir ese movimiento desde las universidades, las universitarias, que son las vanguardias, y han sido las vanguardias históricamente desde los movimientos hippies de protesta pacifista en los Estados Unidos. Y entonces eso es una corriente que viene instalándose, porque ya el conflicto la agresión de Israel a Palestina se ha extendido. La guerra se ha extendido tan pronto como Yemen inició a atacar los barcos occidentales pro-israelíes. Entonces aquí está lo que estamos en presencia de una presión internacional que tiene muchas características a un movimiento importante revolucionario que va rumbo hacia convertir eso en una gran victoria en la opinión pública. Entonces eso hay que verlo también desde el punto de vista político, como una gran victoria de la resistencia
Palestina de Hamas. Claro. Denny, quiero profundizar contigo en el papel de la prensa. Tú decías, se están amenazando incluso de muerte. Ojo, no la prensa, sino que los estudiantes están recibiendo amenazas de muerte después de haber sido expuestos prácticamente por medios de comunicación. Tú decías, hay camarógrafos que prácticamente están haciendo primer plano, close-up, de diferentes manifestantes. A ver, y esto solamente me lleva a pensar que prácticamente la prensa estadounidense le está haciendo el juego también al sionismo en Estados Unidos. Así mismo es. La prensa de aquí es 100% capitalista, colonial y sionista. Atrás de mí hay cientos de estudiantes musulmanes, palestinos, líbanos, egipcios, iraníes, de todas las naciones. ¿Y por qué tiene que ver todos esos periodistas metiendo cámaras en su cara? Aquí no tenemos privacidad. Por eso nosotros que estamos aquí en apoyo, hacemos todo para proteger a nuestro liderazgo palestino y por supuesto el liderazgo antisionista de la comunidad judía. Aquí tenemos ceremonias y rezos judíos, musulmanes. Eso no es una cuestión religiosa, es una cuestión colonial. Pero la prensa gringa se aprovecha con el sionismo y a pesar de toda la humanidad que nosotros inyectamos en esa cuestión, a pesar de la gran legado de resistencia estudiantil, nos acusan constantemente de ser antijudío. Nosotros decimos que queremos paz, ellos dicen que somos antisemitas. Nosotros decimos que basta ya de genocidio, el pueblo palestino es una nación como cualquier nación, y lo que sale en los titulares es que nosotros somos antisemitas. Es una campaña de desinformación, es algo muy sucio, y yo pregunto qué clase de ser humano juega y manipula el verdadero legado de un holocausto, de toda la violencia histórica que venía de Europa, de Alemania, de Polonia, etcétera, contra el pueblo judío. Estas son cosas históricas que hay que entender y analizar y no manipular para que ellos puedan avanzar su genocidio hoy. A ver, y acá les cuento a los dos como anécdota de grupo, ¿no? Hoy para preparar todo este episodio de Detrás de la Razón, incluso basándonos en informes de prensa internacional, eran muy pocos los sonidos, muy pocas las declaraciones pro-palestinas que nos enviaban desde las diferentes agencias internacionales de noticias, llámese Associated Press, llámese Reuters, llámese AFP. Nos tuvimos que incluso amparar en nuestro propio corresponsal allí para poder obtener declaraciones sumamente necesarias para la pieza, porque las declaraciones que obteníamos tenían prácticamente esa visión judía de estudiantes. También hay estudiantes judíos en estos diferentes campus universitarios, pero ¿qué estaba haciendo la prensa internacional? Entrevistándolos a ellos para hacerlos ver como víctimas de todos estos movimientos universitarios que están a favor de la causa palestina. Entonces, Juan, con todo este accionar de la prensa, con todo este accionar del aparataje de justicia estadounidense, ¿puede existir acá la idea de que todo este movimiento universitario pro-palestino influya en esa desinversión que están exigiendo, además, que mantienen las universidades con el régimen sionista, con el régimen de Israel? El tema es que Biden su imagen se ha deteriorado totalmente, entonces lo que está cometiendo son crímenes, entonces está usando la fuerza para internamente mantenerse porque le están pidiendo la renuncia. Entonces el movimiento pro-palestino de los estudiantes universitarios estadounidenses y que se suman seguro de múltiples nacionalidades va a seguir creciendo porque ahora está creciendo en Europa y seguirá creciendo en América Latina y el Caribe y viene también afianzándose a través de los múltiples intercambios culturales que muchos de esos estudiantes universitarios de posgrado y de grado universitario siguen haciendo. Además tiene que ver o ser observado como también el triunfo de las ideas del mundo multipolar, es decir, la guerra Ucrania, la derrota de Estados Unidos en Ucrania en el gobierno de Joe Biden, el hecho de que Trump esté en las elecciones, entonces está agitando internamente a todo lo que es el electorado y la población no es un gran parte de la población norteamericana, aunque los medios de comunicación, aunque existe un cerco mediático, existen muchas personas que están conscientes de lo que ha sido esta posición del gobierno de los Estados Unidos, de Joe Biden. Entonces eso le pudiese costar las elecciones a Joe Biden.
Que no es que tenga ahora precisamente la mejor cara en cuanto a la población, en función de las encuestas, ¿no? Sobre todo cuando falta que medio año prácticamente para las votaciones, para el 4 de noviembre. A ver, Denny, estás justo en la Universidad de Columbia. Esta universidad había dado un ultimátum hasta hoy. En función de esas aparentes negociaciones que se mantenían con los estudiantes para que levantaran todo este campamento pro-palestino, ¿cuál es la estrategia que está manteniendo la universidad para tratar de terminar con esta protesta? Bueno, vamos a recordar que hay grandes donaciones, hay individuos como el dueño de los New England Patriots, el equipo de fútbol americano. Ellos dan multimillones de dólares a Columbia, a Harvard. Entonces ellos están utilizando su gran dinero para estrangular el movimiento estudiantil. Están amenazando cada noche con una invasión, un allanamiento policíaca o hasta la Guardia Nacional. Pero a ver, acá, ¿lo disfrazan entonces? ¿Lo disfrazan con negociaciones? Sí. Hasta ahora no han reconocido nuestras demandas. Hay negociaciones cada día. Ellos quieren desalojar a eso porque viene su ceremonia de graduación. Hasta ahora están discutiendo las suspensiones de los estudiantes, el desalojamiento de los estudiantes, pero no han dicho nada de Gaza, no han dicho nada de Palestina, no han dicho nada de la primera demanda, que las universidades saquen su dinero de la entidad genocida sionista, Israel. Por eso los estudiantes están diciendo, nosotros no vamos para ningún lugar. Cada noche y cada mañana hay una asamblea general democrática donde todos los estudiantes discuten y ellos toman sus iniciativas. Hay gran apoyo en todas las comunidades. Hay más universidades que se están ocupando hoy. Y mira la violencia, mira la respuesta del sionismo, mira la respuesta del gobierno gringo. Le han dado golpes a profesoras, a estudiantes. ¿Y cuál es nuestro crimen? Que nosotros creemos en la paz, que nosotros hemos dicho basta ya de un holocausto humano de la vida indígena de Palestina. Este movimiento, Juan, universitario, que, a ver, reiteramos, para nuestra audiencia en América Latina y en el mundo de habla hispana, ese movimiento que comenzó ahora con mayor anuencia hace 2 semanas, pero que no ha dejado de existir a lo largo de este más de medio año de genocidio, también está inspirando a otras comunidades universitarias alrededor del mundo. Hoy, a esta hora, nos llegan imágenes en vivo de la Universidad de Ciencias de París, en Francia. También se han registrado movilizaciones en Italia. Entonces, ¿en qué puede parar todo este movimiento si ya se ha ido extendiendo a Europa? Es una corriente pacifista y además tiene mucho que ver con que en la medida en que el movimiento se intensifique y que la resistencia a la guerra se consolide y que, por ejemplo, los estudiantes universitarios que están ocupando los terrenos de esas universidades, tanto en Estados Unidos como Europa, y además las repercusiones positivas que ha venido teniendo la resistencia armada interna, así como en la mesa del diálogo, ha evitado el ataque a Rafah, pero ha evitado también que Netanyahu pueda consolidar un punto de partida para legitimar su gobierno. Entonces, en la medida en que todo eso ocurra, se va a poner fin a la guerra. Y lo que aquí se está es creando un amplio movimiento de opinión pública mundial para detener las agresiones de Israel a Palestina y además evitar el prolongamiento de la guerra entre Irán e Israel. Y asimismo que tenemos el enclave de Jordania, que es aliado de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es una cadena que tiene que ver con toda una corriente anticolonial que se está expresando desde la perspectiva, desde la cosmética, desde la visión árabe. Es decir, hay un panafranquismo mismo que ejecuta un proceso revolucionario, independentista, anticolonialista, antiimperialista primero frente a Europa, pero que ya se manifiesta viene manifestándose desde 1967 y ya se prolonga la búsqueda del reconocimiento en las Naciones Unidas y entonces ya en el Departamento de Descolonización ya entonces se ha reconocido al Estado palestino y esas ocupaciones no son más que un proceso de construcción de la paz.
Son cerca de 140 países los que están reconociendo el Estado palestino y los que están abogando, además, por una solución de dos estados, que ahora no sabemos a estas alturas del partido, medio año después de genocidio, si esa realmente sea una de las posibles soluciones o si es viable incluso esa solución de dos estados, uno israelí y uno palestino. Dani, tú eres profesor también en esa universidad. Pero más allá de tu activismo, ¿cuál ha sido el apoyo de los trabajadores universitarios? No me refiero a las autoridades máximas, ¿no? A los que tienen que ver con la plata que le entregan a las universidades, no. ¿Cuál ha sido la participación de otros profesores, trabajadores universitarios también a ese movimiento universitario? ¿Los han apoyado? Claro que sí, hay una consigna que mis colegas, los demás profesores que hacen un círculo para proteger a los estudiantes y ellos gritan a la policía de motín, a la Guardia Nacional, van a tener que pasar por encima de nosotros los maestros y los profesores para llegar a nuestros estudiantes. Ahí mismo yo trabajaba en un restaurante que se llama John Jay. La mayoría de los trabajadores son dominicanos, paisanos de Juan Carlos. Ellos vienen con sus plátanos, con sus víveres, con su comida. Todo el mundo está donando comida. Sí, los graduados como yo vienen con tiendas, con comida, con donaciones. Eso es algo bien comunal, bien colectivo, bien internacional, porque la mayor parte de la humanidad, y podríamos llamarlo la gran familia global palestina, el 99% de la población humana está con Palestina, porque todos hemos sido invadidos, humillados, nos han faltado el respeto, nos han escupido encima, y eso es lo que simboliza para nosotros Palestina, el derecho del colonizado, del pobre, de la madre soltera, pararse con dignidad. Juan, hoy ha hablado el secretario de Estado de los Estados Unidos de visita en China, 3 días de visita, y ha hablado en una rueda de prensa, ¿no? Después de haberse reunido con el canciller de la República Popular China. Y decía textualmente que esas movilizaciones hacen parte de la libertad de expresión en Estados Unidos. Pero a ver, ¿de qué libertad de expresión habla entonces cuando vemos que se está prácticamente cooptando este derecho a la protesta por parte de los medios de comunicación y cuando se está agrediendo, cuando se está vulnerando también la capacidad de resistencia de los estudiantes? Me queda poco tiempo, prácticamente 1 minuto, Juan. Estados Unidos tiene dos discursos. Blinken, el discurso diplomático, pero por atrás le entrega armamento. Hace 3 días le entregó recursos financieros a Ucrania y le entregó recursos financieros y armamento a Israel. Entonces va a China y está haciendo un periplo internacional porque se está discutiendo el tema de la salida de Netanyahu del gobierno. Todo esto se va a detener con la salida de Netanyahu del gobierno. La guerra no se va a prolongar a Europa. Si la guerra se prolongase a Europa, entonces sería catastrófico para el mercado mundial. Ya lo alertó el Banco Mundial, ya lo alertó ayer el FMI. Entonces, la única presión que tienen los gobiernos en este momento de Europa y Estados Unidos y Joe Biden es que está metido Joe Biden en un proceso de elecciones. Y entonces, en la medida en que la resistencia se mantenga en los campos de las universidades, más rápido será la salida a la paz, por ejemplo. Esto conjuntamente con otras medidas que están haciendo los países árabes unificándose frente a Israel. El caso sirio, el caso de Irán, es el caso de Irak. Entonces la idea es que ese criterio de unilateralismo se ponga fin y se llegue al reconocimiento del Estado palestino. Y que sea ahora respaldado o incluso superado por el multilateralismo. Señores, muchísimas gracias. Juan, muchas gracias. Abrazos hasta Santo Domingo. Dani, muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Dani. Nos quedamos con tu imagen, Dani, simbólica de por sí, esa imagen con la bandera palestina ondeando de fondo en el campus de la Universidad de Columbia. Hasta la próxima. Y a ustedes también gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Detrás de la Razón. Ya lo decíamos en medio de la entrevista, en Francia, en Italia también se han registrado movilizaciones en favor de la causa palestina. La Juventud Gala se ha unido a estas manifestaciones universitarias que comenzaron hace 2 semanas con mayor anuencia en Estados Unidos, pero que no han dejado de ocurrir a lo largo de estos casi 7 meses de genocidio. Y están exigiendo una condena a las actuaciones de Israel en la Franja de Gaza. También están exigiendo la desinversión de las diferentes casas de estudio en territorios ocupados por el régimen de Israel o en territorios que están utilizando empresarios que hacen vida o hacen negocios
en territorios ocupados. En París hay también cientos de detenidos. Solo en Estados Unidos se habla de más de 500. La cifra exacta la iremos conociendo con el paso de las horas y también dependiendo de los diferentes informes de prensa. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana.